divertido. Bueno, un poco lo que podemos hacer es repasar, acá tengo una base, primero describo la base de datos, ¿sí? Esta es una base de datos de mujeres, digamos, de partos, ¿sí? En el sector, en el subsector público de Argentina. Bueno, como decíamos, esta es una base de datos de partos del subsector público de toda de Argentina, y tomamos, como eran un N muy grande, ¿sí? Año 2015, y en un N muy grande, hicimos un muestreo, tomamos una muestra al azar del 5%, porque si no, el N es, calculen que más o menos el subsector público en ese momento había 750.000 partos, de los cuales más de 400.000 es el público y el resto es privado. O sea, hay un 60 a 40 más o menos de público-privado. Así que tomamos una muestra como para que podamos jugar la base de datos real, si no tardaríamos mucho. En este caso, nosotros tenemos este 5% aproximado, son 16.000 casos, para que se den una idea. Claro. Sí, un O sea, montón. que andábamos arriba de los 300.000. Entonces, mover esta base de datos en una clase era medio complicado. Sí. Y un poco, si querés, hacemos una especie de repaso sobre medidas, digamos, estadísticos que se pueden sacar dependiendo del nivel de medición de la variable. Y después vamos a ver algo que es importante, es según la distribución, cuando hablamos de variables cuantitativas, según la distribución que tenga esa variable, para resumir los datos, a veces tenemos que usar, en vez de medidas de, digamos, las medidas comunes de distribución normal, que es la media, el desvío estándar, la varianza, el coeficiente de variación, etc., el intervalo de confianza de la media, tenemos que utilizar medidas que de alguna manera no estén afectadas por esa distribución, digamos, diferente a la distribución normal. Pensemos que la distribución normal, ¿sí?, se basa en la media del desvío estándar y tiene ciertas condiciones, que la distribución que sea simétrica, que tenga cierta, digamos, variabilidad. Está bien que entre más o menos dos desvíos estándar esté el 95% de la muestra. Bueno, esas son las condiciones, los supuestos de una distribución normal. Cuando nos vamos alejando, usar la media y el desvío estándar como básicamente, y todos los derivados, está bien, todos los métodos paramétricos, se llaman métodos paramétricos porque se utilizan a partir de los parámetros de la distribución normal, todos los derivados de la distribución normal, test de Student, análisis de la varianza, correlación lineal, etcétera, pierden potencia, o sea, no tienen la capacidad de detectar diferencias significativas en las comparaciones. O sea, y eso se llama error de tipo 2, hago un repaso muy rápido de todo. El error de tipo 2 se orienta a que uno no rechaza la hipótesis nula de igualdad cuando debería haberla rechazado. Esa es la pérdida de potencia porque estamos utilizando generalmente pruebas estadísticas que no corresponden. En este caso, la distribución no es normal y estamos usando una prueba estadística que se basa en la distribución normal. O también que el número de casos no es suficiente, ojo, pueden ser las dos cosas, o una combinación de las dos cosas. Pero tampoco es un blanco y negro. Antes uno decía, si se cumplen ciertos supuestos para las pruebas paramétricas, los supuestos eran normalidad, homocedasticidad, independencia, no colinealidad, etc. Si no se cumplen, hay que usar pruebas no paramétricas. Y si se cumplen, hay que usar pruebas, era blanco y negro. Hoy en día, ¿por qué? Porque antes había que calcularlo medio a mano todo eso. Entonces uno tenía que tomar la decisión por el tiempo que llevaba el cálculo. Hoy en día, primero, hay nuevas pruebas estadísticas, ¿está bien? Que, por ejemplo, hay pruebas estadísticas que soportan la no homogeneidad de la varianza. La variabilidad es distinta en los distintos grupos, igualmente lo podemos hacer. Son las ANOVAs robustas, que le dicen, ¿no?, por pruebas de ANOVAs robustas. O el test de Student,
vos lo sabés muy bien, pues tenés un test de Sí, Student para cuando la prueba de Levene, que es la que mide la homogeneidad, da, claro, digamos, sí, se acepta o no se acepta, y por los dependiendo de aceptados. eso hay una fórmula y otra fórmula. Todo eso Exacto, lo sí, hacen hoy sí, sí, en los este caso programas. estoy mostrando el SPSS, pero podría ser el Stata o cualquier otro programa, el R, etc. Ujú, Entonces, no es blanco y negro, sino es gris. A medida que se alejan los supuestos de normalidad, pierde potencia de la prueba las pruebas paramétricas y empiezan a ganar potencia, a ujú, mejorar la potencia de las pruebas. No es que mejoran la potencia, es que las pruebas paramétricas pierden potencia. Entonces tengo que usar otras pruebas que claro, no exacto. necesitamos supuestos. O se llaman, por eso la ventaja de las pruebas no paramétricas es que no necesitan Ujú, supuestos. está bien, Y eso, ¿por qué toda introducción? Porque la mediana, digamos, no es afectada por la simetría, por ejemplo. La media claro, es afectada por los valores extremos. Doy cosas exacto. generales. Sí, sí, sí. Este, entonces, muchas veces se termina caracterizando a una muestra cuando la distribución es muy asimétrica o muy aplastada o muy puntiaguda. Hablo de platicúrtica, leptocúrtica y mesocúrtica, que Sí, sería el aplanamiento, la curtosis de la distribución. Se utilizan ujú, medidas de posición. Y de hecho, muchas pruebas estadísticas, claro. muchos constructos, ¿sí? Se miden en percentiles. De hecho, por ejemplo, el desarrollo infantil, por ahí vos en veterinaria debe haber alguna cuestión que mide en percentiles. El desarrollo infantil, el crecimiento de la altura, el peso, el perímetro cefálico, etcétera, Sí, no sí. se miden con media y desvío estándar, se miden en percentiles. ¿Está Bueno, bien? Y claro. eso nos Sí, sí, la describe. tablita está en la libreta sanitaria. ¿Cómo? La tablita esa que está en la libreta sanitaria que Exactamente, tenemos. Ah, exactamente, exacto. exactamente. Que es Ujú, una forma de ubicar, de posicionar al niño o la niña en una ujú, distribución, digamos, de niños que, entre comillas, no tienen patologías. No llamemos normales porque es claro. difícil definir la normalidad, pero que tienen una curva de Sí, crecimiento dentro, sin patología. de- Eh, exacto. entonces, supongamos que queremos analizar, y ahí viene tu pregunta. Ujú, Supongamos que queremos calcular, ver la edad materna, sí. ¿sí? Entonces, uno la podría describir. Ojo, esto lo podemos hacer en el Excel. Lo que pasa es que ciento y pico, que tengo 14.000 datos en el Excel, complicado. Pero acá podemos Ujú, hacer una descripción, ¿está bien? Descriptivos, ¿sí? De edad, dije, ¿no? Edad materna. Yo sí. creo que son las dos iguales. Una está calculada por el. Cuando dice edad materna calculada, es la edad materna entre la fecha de nacimiento y la fecha del parto. Y la otra es la Ajá. que dice la madre, ¿está bien? Pero más Ah, allá de eso, edad materna, y en opciones vamos a pedirle la media, el desvío estándar. La varianza no lo vamos a pedir. El error estándar sí, porque después podemos hablar de eso. El rango, que sería el máximo menos el mínimo. Ya que claro. hablamos de curtosis y asimetría, pidámoslo también. Ajá. Y nada más. Acá hay una opción, pero esto es en este Ujú, programa, que te puede estandarizar a la variable. La estandarización, si yo lo pongo acá, me genera una variable edad materna estandarizada. Quiere decir que toma la media, ah, sí. toma el desvío estándar y me calcula para cada valor a cuántas unidades de desvío estándar está de la media cada valor Ah, bien. el Ujú, famoso Z, digamos, de alguna manera. Pero eso claro, no lo sí. vamos a hacer, pero se podría hacer y te Está genera una bien. nueva variable estandarizada. O sea, va a ser cero la edad que esté igual al promedio, las edades mayores Claro. van a ser positivas y las edades menores van a ser Está negativo. negativas. ¿Está bien? Entonces, miremos un poquito rápido esto, no voy a hacer la estandarización. Sí, sí, sí. Y acá tenemos, si se ve chico, para que lo voy a agrandar un poquito. No, no, lo veo perfecto. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bien, entonces, igual vamos a copiarlo y lo vamos a pasar a un Excel cualquiera. Ese es el SPS. Este es el SPSS. También es muy parecido al de distribución gratuita que ustedes tienen, que es el PSPP.
está en el campus. Es limitado, pero tiene esto lo puede hacer, por ejemplo, el PSPP tranquilamente. Claro. ¿Sí? Entonces, acá por ahí se ve un poquito mejor. Y acá tenemos los estadísticos, el N total, el rango va a ser 54 menos 8, está bien, 46 años, la edad materna. ¿Qué tenemos acá? La media, 25 años, está bien, redondeemos, 25 años. El error estándar, fíjense, ¿por qué es muy chiquito el error estándar? Porque el error estándar, quiero ver dónde tengo el desvío. Desvío estándar. ¿No está? Sí. El desvío estándar está aquí. Ahí está. Acá está. El desvío estándar es 25 años y más o menos 6,4. Y el error estándar es el desvío, digamos, el error muestral. Claro. Esto sale de, porque tiene que ver con el n. ¿Por qué es tan chico? Porque a 6,4 lo tengo que dividir por la raíz de n. Exacto. Y la raíz de n es 15.000. Entonces prácticamente estamos en una muestra que tiene va a tener un intervalo de confianza o un error muy chiquito. Eso es debido al n grande, ¿se entiende? Sí. Y después que tengo la simetría y la kurtosis, que me dice que prácticamente 0, menos 0,2, menos 0,22, y un error estándar también 0, el de la kurtosis. Y la simetría es también cercana, un poquitito, esto sería puntiaguda, leptocúrtica. Claro. ¿Está bien? Y esto un poquito, digamos, la simetría, perdón, dije mal. La simetría es positiva, o sea, claro, hay madres que tienen más de 40 años. Esas madres hacen que la curva sea medio asimétrica con valores extremos hacia la derecha. Bien. Y la kurtosis es media aplastada, porque es menor que 0. Me equivoqué, miré mal las cosas. ¿Sí? Entonces, mirando esto, yo también podría pedirle al programa de empezar a describir la variable esta. Entonces me voy a analizar. Hagamos un gráfico, un histograma, que es específico, ¿no? Para ya que estamos, repasamos un poco todo. Edad materna. Y le vamos a pedir que me dibuje la curva normal. La curva normal. Y ahí tenemos. Claro, ese es perfecto. De alguna manera, ¿qué tenemos? Claro, hay valores extremos que están hacia acá. ¿Sí? Y la mayoría está entre 20 y 30 y pico de años. ¿Sí? Es la edad que generalmente es la edad de menos riesgo para los nacimientos, entre 20 y 35 años. Entonces acá vemos que no es perfectamente normal, pero se aproxima bastante. Por otro lado, y acá sí tenemos que tener en cuenta algo. Con 16.000 datos, no tiene sentido ni hacer pruebas estadísticas de normalidad, porque con esa cantidad de datos ya se compensa las desviaciones de la normalidad. ¿Se entiende? Si yo hago un box plot de esto, hagámoslo. Otra cosa que podemos hacer es explorar la variable, analizar estadística descriptiva, vamos a explorar la variable. Era edad, ¿no es cierto? Edad materna al parto, ¿está bien? Y, ¿el box plot lo hace directamente? Sí, estadístico, y acá vamos a pedirle los estadísticos que me... nada, los percentiles si quieren lo ponemos para describir. Y en gráfico vamos a pedirle un histograma y los gráficos de normalidad y el box plot. ¿Está bien? Entonces ahí nos va a salir, cierro esto, y acá vemos, no sé si se alcanza a ver, la estadística descriptiva. más o menos lo mismo que vimos hoy, ¿no es cierto? La edad, el error estándar, etcétera, por un lado, ¿sí? El intervalo de confianza, que prácticamente no existe. Sí. Ahí está. El intervalo de confianza, que es 25 años entre 25 y 25, ¿se entiende? Claro, ¿Por qué? sí. Porque el N es gigantesco. Claro. La mediana es 24 años
hay un año de diferencia entre la media y la mediana. O sea que hay valores extremos que me tiran un año para arriba, pero no es grave desde el punto de vista. Bueno, La el desvío media es estándar 24,95. Ah, la mediana 24, está y la perfecto. mediana Sí, 24. ¿Está bien? sí, sí, sí. Está bien, una. Y la simetría y la kurtosis ya la vimos, así que no nos vamos a meter en eso. Acá abajo tengo los percentiles, Bien. que ya que estamos, repasamos que un poco los percentiles lo que nos va a decir es cuántos valores supera el valor de la Sí. variable con respecto al total de la muestra de la población. O sea, 29 años, o sea, las mujeres de esta, digamos, las mujeres que parieron en esta base de datos, si tienen 29 años, superan al 75% de la población. El Claro. promedio, la mediana, supera el 24 años, es o supera la mitad de la población o es superada por la mitad de la población. O sea, 24 años sería la mediana. 20 años supera el 25%, 16 años supera el 5%. ¿Sí? Eso es un poco el histograma ya lo vimos. Sí. La prueba de normalidad la rechazo, o sea, no es normal, ves que dice 0,0000, lógicamente, pero no es porque sea alejada, es por el n. Es tan grande el n que tendría que ser perfecta la distribución normal para que sea significativo, no significativo. Bien. O sea que no le doy bola. Cuando acá Claro. rechazo esto, tengo que ir ver otra cosa. Acá tengo el histograma y tengo que ir acá. Este es un gráfico de normalidad donde la recta serían los puntos normales. Sí. Y estos serían como la nube de puntos. Como ves, la mayoría está pegado. Está pegado. Bien. Segundo, la otra forma de verlo es lo que se llama sin tendencia. Esto sería como una regresión, Sí. digamos, de la Sí. normalidad. Y acá tengo este sería el valor del valor normal para cada punto. Ajá. Y esta sería la distancia que está a cada punto, ¿sí? Ah, Con perfecto. respecto Sí. en unidades de desvío estándar, ¿sí? Con respecto al cero, Sí. a la normalidad. Esto uno lo ve y dice, uy, es un desastre, pero si nosotros miramos que esto es un desvío estándar, hay Sí. pocos valores que superan un desvío estándar, y para el lado negativo ninguno supera el Claro. 0,2. ¿Está bien? Ajá. Sí. O Sí, sí, sea que sí. no, digamos, vamos a ser muy claros. Uno siempre tiene que mirar cuál Sí, es la el eje, escala, digamos, la escala, el porque eje si que está ponerle marcando que el eje. yo la escala la pongo entre -2 para poner algo y 2 para decir dos desvíos estándar, ¿está bien? Y acá le pongo Sí, 0,5 y pongo aplicar, me pasa esto. claro. O sea, ahí ocurre digamos, ahí se me acaba, entiendo el problema. Lo Sí, mismo, y sí. acá tengo el box plot, Y ahí está el box plot. que fíjate que es bastante simétrico. Sí, Acá me dice que hay una mujer que tiene 51 años, digo porque ya la sé de memoria esta base de datos, esta que está acá, pero la mayoría de los claro. datos, o sea, hay muy pocos valores extremos hacia arriba, pero Exacto. fíjate que es bastante central, este sería el percentil 75, este sería Sí, el sí. percentil El 25 y la 25, perfecto. mediana. Acá tengo el 50% de la población, Sí, de la edad materna, ¿sí? O sea claro. que Sí, 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 está bastante concentradito. yo podría considerar que la distribución es normal. Si no la considero, tengo que empezar a mirar los percentiles y trabajar con percentiles. Y una medida de dispersión es ver, hay dos medidas Ah, de dispersión. Es el desvío intercuartil, o sea que sí, serían 9 años, se sí, entiende 29 menos 20, claro, que es la o caja de plot. claro, yo sé que en 9 años, el recorrido de 9 años central, tengo el Sí, 50% de la población. sí, Esa sería una medida de... Hay otra medida que es eh, desvío medio intercuartil, que sería sí. 29 menos 20 sobre 2, o sea que sería 4,5. Ajá. Esas son medidas de dispersión, Ah, si querés, pero sí, relacionadas no o sea, cuando la distribución no es normal. claro, bien. ¿Está bien hasta acá? Sí, 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 perfecto. Bueno, la otra posibilidad, hay otras variables
En realidad esta edad materna uno después termina trabajándola, como se hace muchas veces en epidemiología, y la estratifica. ¿Sí? Yo acá tengo la edad materna, que generalmente, y esa estratificación está relacionada con alguna cuestión del marco teórico, por ejemplo, por estudios que se hicieron, el riesgo perinatal, o sea, de la madre y el recién nacido, cambia con la edad. Los menores de 19 años, las madres menores de 19 años tienen ciertos riesgos perinatales. Entre 20 y 35 es donde menor riesgo perinatal hay, y mayores de 35 hay otro tipo de riesgo perinatal. Perfecto, o sea que hacen 3 clases. Es como 3 clases. Inclusive ahora, no ahora, desde hace unos años, también se mira, porque se considera madres adolescentes menor de 19 años, pero se mira también a las menores de 15 años. Bien. Entre 10 y 14 años es como madres, llamaban las madres niñas, generalmente la mayoría son cuestiones que tienen que ver con violencia intrafamiliar, con etcétera. Y en Argentina es una cosa que no ha cambiado. Ha disminuido con los años, por distintas cuestiones que no vienen al caso, las madres adolescentes van cayendo el porcentaje. Pero este grupo tiene otra condición que no está relacionada con la mejora en los usos anticonceptivos, en la anticoncepción post-eventos tétricos, o sea, post-aborto o post-parto en las adolescentes. Claro, otras cosas. Está relacionada con otras cuestiones. Entonces eso, el tratamiento es otra población afectada por otras condiciones, que no tienen que ver con el uso de métodos anticonceptivos, el embarazo no intencional, o sea, disminuir el embarazo no intencional en la mujer, que en Argentina es del 60%. Hablo epidemiológicamente, entonces, son dos grupos distintos, ¿está bien? Claro. Entonces uno podría ver cómo se comportan De manera separada. Fíjense que yo acá tengo edad materna, tengo una que tiene menos de 10, hasta 19, de 20 a 35 y 36. El sin dato lo codifico siempre, porque siempre en estas bases hay falta de datos, y acá lo tengo definido como valor perdido. Bien. Eso es una decisión de codificar. Si no le pones nada, se pierde. Claro. Entonces yo podría analizar y podría hacer una tabla de edad materna. A ver. Ves que tengo, por ejemplo, madre menor de 15 años, madre adolescente, madre mayor de 35, edad materna con esta agrupación y edad materna con esta otra agrupación. Y yo voy a pedirle el porcentaje por columna en este caso, porque quiero ver cómo es el porcentaje. Y ahí tengo mi tablita rápidamente. La paso al Excel porque es más cómodo para mirar, ¿sí? Sí. No por otra cuestión. Esto es frecuencia y esto es porcentaje, ¿no? Entonces, yo acá puedo decir que el porcentaje de madres adolescentes de 23 años, ¿está bien? Que consta de el 0,8% hasta 14 años y un 22,5%. Entonces yo podría graficar esto, aprieto control, hago así, insertar gráfico, ¿está bien? Y ahí tengo cómo es la distribución de la edad materna en estas 3 categorías. O sea, una variable que era cuantitativa, la ordinalicé. Y esos grupos de edades no están relacionados con alguna cuestión que está más relacionada con el riesgo perinatal que con otra cosa. De la misma manera, vamos a hacer un gráfico rápido, ¿está bien? Sí. De la misma manera también podría hacer otro gráfico. Copio, pego al lado, doy 2 clics y ahora hago así. Bien. Y ahí tengo el otro gráfico, si quieren, ¿no? Perfecto.
nada, para contar cómo uno puede escribir una variable cuantitativa, pero también la puede, por alguna razón, convertir o operacionalizar en una variable. Operacionalizar la variable, claro. Exacto, exacto. Ujú. Y yo podría calcular riesgo, Eso por me ha ejemplo. pasado con alguna clasificación de las variables en el cuestionario, que digo, si yo no sé cómo la miden o cómo se evalúa, que no podía contestar o que... Claro, claro, Sí. claro. Entonces, bueno, esto es un poco la cuestión. No sé si había alguna otra duda, pregunta, Cecilia. No, no, creo que no, solo, bueno, no, me pasó que, por ejemplo, en el cuestionario contesté mal la de coeficiente de variación, pero porque estaba escrita al revés, o sea, no al revés, sino decía la relación entre el tamaño y el promedio. Eso me sonaba raro el tamaño del promedio y el desvío, en vez de decir el desvío en relación al valor del promedio. Bueno, nada, detalle. Igual el Pero, coeficiente de variación se está dejando de utilizar prácticamente hoy en día. sí, eso, y nosotros lo usamos y con un límite del, que no sé de dónde sale, la verdad, del 20% para decir si es homogéneo o no, como un valor arbitrario, pero no, de algún lado nos ha quedado que el Pero 20% ahí depende de la variable, porque hay variables que ya de por sí son muy heterogéneas o son poco Ujú, heterogéneas, o sea, son muy, muy poco variables. Entonces, claro. eso no. En realidad, donde se usa mucho el coeficiente de variación es en los laboratorios para evaluar digamos, si el equipo, Ah, repitiendo las mismas mediciones de algún claro. metabolito o de lo que sea, medir la misma, digamos, el mismo metabolito con la misma concentración o lo que Sí. sea, empieza a variar mucho. Y ahí lo que Como dicen para que hacer validación del punto validación de vista exacto, se científico. usa mucho para ver que el instrumento no varíe midiendo Ah, la misma muestra. ujú, Entonces, cuando varían más de un 5%, esas son definiciones, como vos dijiste, hay que claro. ajustar el equipo, suponete. O sea, se usa más en Ah, eso, en la precisión de las mediciones de los equipos de medición. ¿Está bien? sí, 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 está bien. Así Sí. que, bueno, ¿alguna otra Sí. duda, consulta? No, de otras dudas no, o sea, lo del nuevo módulo, la verdad que lo bajé, pero lo bajé todo, pero no leí, así que No, eso no. empezó hace 2 días, claro. Por eso, porque yo no estaba. Así que no, no, en términos generales no. Por ahí me había quedado, pero no la tengo anotada, alguna no colgada, pero bueno, en tal caso después la busco y la pongo en el En el foro. foro. De los tipos de estudios, algún, Ah, pero los no me diseños acuerdo de ahora. investigación. Sí, sí, de los estudios, de los tipos de estudios transversales, longitudinales, alguna, porque tenía como una clasificación diferente, pero bueno, después en tal caso la busco A y la ver, planteo en el foro. la ¿Mm? clasificación de los diseños de investigación, con toda clasificación es arbitraria. Sí, sí, ya Y sé, sí, hay pero bueno. diseños de investigación que no entran en ninguna clasificación. Entonces, Claro. uno a veces tiene que Y describir alguno lo que va a que hacer. tiene más de una clasificación o más de un tipo, más combina cosas, claramente. Exactamente. Entonces, uno cuando clasifica, digamos, resume información, la clarifica desde el punto de vista pedagógico, lo que sea, pero muchas veces pierde, Sí, sí, al resumir, pierde lo cualitativo de una claro. investigación. Sí, sí. Así Ujú. que sí, pero preguntarlo tranquilamente Sí, en el bien. foro. Así que bueno, Después lo busco y lo planteo. ya, si no, igual tenemos más clases, así que de última lo Sí. vemos en la próxima. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Está. Bueno, Bueno, nos vemos entonces en la listo. próxima reunión Bárbaro. Bueno, y gracias. todo por el foro las preguntas que quieras. Yo te lo subo a la hora del campus dentro de un ratito. Bueno, bárbaro. Gracias.